Majestuoso, brillante y cubierto de preciosos ornamentos, el árbol de Navidad reina absoluto e imponente en millones de hogares durante las festivas celebraciones de diciembre. Como una de las tradiciones navideñas, se alza en su grandeza decorativa, iluminando los ambientes con su característico esplendor. Desde los modernos rascacielos de Nueva York hasta las pintorescas y antiguas villas europeas, este símbolo navideño trasciende fronteras geográficas y barreras culturales, hipnotizando tanto a adultos como a niños con su brillo secular que perdura a través de las generaciones. Pero detrás de las delicadas luces parpadeantes y las relucientes bolas de colores que adornan sus ramas, se esconde una historia sorprendente y fascinante que pocos realmente conocen en su totalidad. En una revelación que intriga a muchos, cuando el primer árbol fue ceremonialmente decorado, Cristo ni siquiera había nacido. Y, más sorprendente aún, los primeros pueblos que cultivaron esta tradición milenaria eran considerados paganos por los primeros cristianos, que inicialmente rechazaban vehementemente esta costumbre. Desde la rica historia de la antigua Alemania, cuna de tantas tradiciones navideñas, hasta los tiempos modernos globalizados, descubre el extraordinario viaje de cómo un antiguo ritual pagano logró transformarse y establecerse como uno de los símbolos más sagrados y universalmente reconocidos de la Navidad. Pero ¿cómo fue incorporada esta fascinante tradición ancestral al cristianismo y se transformó en uno de los símbolos más queridos de la celebración navideña? Imagínese transportado a una época de profundas transformaciones espirituales, donde misioneros cristianos enfrentaban el desafiante objetivo de convertir poblaciones enteras que poseían una rica y compleja tradición politeísta. Estos evangelizadores pronto se dieron cuenta de que simplemente intentar erradicar costumbres profundamente arraigadas en la cultura local sería no solo contraproducente, sino potencialmente desastroso para su misión. En cambio, adoptaron un enfoque más sabio y diplomático. ¿Por qué no resignificar estos símbolos ancestrales, preservando su importancia cultural mientras los revestían con nuevos significados cristianos? Una de las historias más emblemáticas de esta transición ocurrió en el siglo IV, cuando San Bonifacio, un dedicado misionero que predicaba en la región que hoy conocemos como Alemania, se encontró con un grupo de paganos que realizaban rituales de adoración alrededor de un imponente roble consagrado a Thor. Según la leyenda que atravesó generaciones, Bonifacio, en un acto de demostración del poder de su fe, derribó el roble sagrado. Milagrosamente, en su lugar brotó un majestuoso abeto, que el santo interpretó como una señal divina, explicando cómo su forma triangular simbolizaba perfectamente el misterio de la Santísima Trinidad. Esta tradición continuó evolucionando y, en el siglo XVI, observamos un momento significativo cuando familias cristianas devotas en Alemania comenzaron a incorporar árboles perennes decorados en sus celebraciones navideñas. Un episodio particularmente memorable se atribuye al reformador protestante Martín Lutero, quien, inspirado por una noche estrellada durante un paseo por el bosque, habría sido el primero en adornar un árbol con velas encendidas, buscando recrear la escena celestial que iluminaba Belén en la noche del nacimiento de Cristo. Conforme el cristianismo se expandía por los diversos territorios europeos, demostraba una notable capacidad de adaptación, frecuentemente abrazando y reinterpretando tradiciones locales preexistentes, atribuyéndoles profundos significados alineados con la doctrina cristiana. Este proceso de asimilación cultural resultó fundamental para la aceptación y diseminación de la fe. Registros históricos detallados revelan una tradición de árboles decorados en celebraciones festivas en la región de Alsacia, territorio que actualmente forma parte de Francia. Durante el siglo XVI, un hito significativo de esta historia ocurrió en 1539, cuando un imponente árbol de Navidad fue solemnemente erigido en la majestuosa Catedral de Estrasburgo, evento que causó una profunda impresión en la población local,
La costumbre se popularizó de tal manera que, apenas 15 años después, en 1584, las autoridades de la ciudad de Friburgo se vieron obligadas a implementar una prohibición específica sobre la tala de árboles durante el periodo navideño, debido a la creciente e insostenible demanda de árboles decorativos. Dos naciones del Báltico, Letonia y Estonia, presentan reivindicaciones históricas sobre el origen del primer árbol de Navidad. En Letonia, documentos históricos atestiguan que la tradición comenzó en 1510, cuando una prestigiosa asociación de comerciantes locales organizó una elaborada celebración que incluía un desfile por las calles de la ciudad con un árbol decorado, culminando en un ritual donde el mismo era ceremonialmente quemado. Por su parte, Estonia presenta documentos aún más antiguos, que datan de 1441, que describen un festival extraordinariamente similar realizado por el mismo grupo mercantil en su histórica capital, Tallinn. Sin embargo, es importante resaltar que diversos historiadores mantienen un debate académico acerca de la verdadera naturaleza de estas antiguas celebraciones, cuestionando si estas manifestaciones culturales primitivas poseían de hecho una conexión directa con las festividades navideñas como las conocemos hoy. La verdadera difusión global del árbol de Navidad como símbolo universal ocurrió durante el siglo XIX, recibiendo un impulso particularmente significativo cuando la influyente reina Victoria y su consorte, el príncipe Alberto, quien llevaba consigo la rica herencia cultural alemana, decidieron incorporar esta tradición a la vida de la corte británica. Esta adopción por la realeza inglesa sirvió como un poderoso catalizador, haciendo que la costumbre se extendiera rápidamente no solo por todos los territorios del vasto imperio británico, sino también por otras naciones europeas y, posteriormente, por los Estados Unidos de América, donde gradualmente se consolidó como uno de los elementos más emblemáticos e indispensables de las celebraciones navideñas. La tradición del árbol de Navidad en los países ibéricos, España y Portugal tiene orígenes distintos y ha evolucionado a lo largo de los siglos. En Portugal, hasta mediados del siglo XIX, el pesebre era el principal símbolo navideño en los hogares portugueses. La introducción del árbol de Navidad se atribuye a D. Fernando II, de origen alemán, quien trajo consigo esta costumbre germánica. Alrededor de 1844, en el Palacio Real das Necesidades, en Lisboa, D. Fernando II decoró un pino con velas, lazos y bolas de vidrio transparente, iniciando así la tradición en el país. Sin embargo, el árbol de Navidad solo se volvió ampliamente popular en el siglo XX, especialmente en las áreas urbanas. Actualmente, es común montar el árbol el 8 de diciembre, día de Nuestra Señora de la Concepción, patrona de Portugal, y desmontarlo el Día de Reyes, el 6 de enero. En España, el pesebre, conocido como Belén, tiene una importancia cultural significativa y es más común en los hogares españoles que el árbol de Navidad. Casi todas las familias montan un Belén en casa, con versiones que varían desde las más simples, con solo José, María y el Niño Jesús, hasta las más elaboradas, con cientos de piezas. La tradición del árbol de Navidad fue adoptada posteriormente y se volvió más común en el siglo XX. Además, algunas regiones españolas poseen tradiciones navideñas únicas. Por ejemplo, en Cataluña existe el Tío de Nadal, un tronco decorado que, según la tradición, defeca regalos y dulces después de ser simbólicamente alimentado y golpeado por los niños. En el mundo actual, el árbol de Navidad ha trascendido sus orígenes europeos para convertirse en una tradición universal, siendo celebrada y reverenciada en diversas culturas alrededor del globo. En cada sociedad que lo ha abrazado, se ha establecido como un símbolo que incorpora y transmite mensajes universales de alegría colectiva, esperanza renovada y el eterno ciclo de renovación que las festividades navideñas representan para millones de personas en todo el mundo.